Muy bueno, estimados estudiantes de Introducción a la Economía 1. Me es un gusto abordar un nuevo tema a través de este medio, el tema es orígenes de los bancos, y eso vamos a estar profundizando en esta oportunidad. No vamos a referirnos exclusivamente a los bancos en El Salvador, sino que vamos a hablar de manera general, aunque vamos a tocar algunos tópicos, porque posteriormente veremos otro tema donde ya vamos a profundizar, vamos a ver historia y ya vamos a ver mucho más a fondo lo que son los bancos o las financieras en El Salvador. Pero en esta oportunidad permítanme compartir la agenda que traigo para ustedes, y primero haremos una breve introducción a la temática. Hablaremos del sistema bancario, vamos a definir qué son los bancos, vamos a hablar sobre las funciones de los bancos, vamos a hacer una clasificación de ellos, vamos a hablar un poco acerca de la banca central y cuáles son algunas de las funciones de la banca central. Así estaría desarrollándose el tema de esta oportunidad, y comencemos con la introducción del tema. El sistema bancario de un país es el conjunto de instituciones y organismos público y privado que se dedican al ejercicio de la banca y de todas las funciones que lo son inherentes. Es decir, el sistema bancario es el conjunto de bancos y organizaciones auxiliares. Mire qué interesante desde acá. Desde acá ya estamos haciendo una comparación entre que existen bancos públicos y también existen bancos privados, lo cual vamos a ir hablando poco a poco más de ellos. El sistema bancario de un país se diferencia del sistema financiero en que éste incluye todos estos organismos que, sin tener funciones esenciales bancarias, realizan operaciones que las vinculan directamente con los bancos. Me llama la atención y me gustaría que ustedes también le pusiéramos atención a algo de esta lámina. Escuchemos, dice que el sistema bancario, a diferencia del sistema financiero, el cual nosotros contamos también en nuestro país de un sistema financiero, en que incluye todos estos organismos sin tener funciones esenciales bancarias. ¿Cuáles son estos organismos que están relacionados con los bancos, que no son considerados como tal, pero que tienen o están vinculados directamente con ellos? Veamos un ejemplo. En uno de los ejemplos son las compañías de seguro que las empresas bancarias manejan, o las instituciones, y las instituciones de seguro social están íntimamente ligadas con los bancos, entre algunos otros. Esto por poner algunos ejemplos para que comprendamos mucho más a qué nos estamos refiriendo. Los bancos son instituciones públicas y privadas que realizan actos de intermediación profesional entre los dueños del dinero y capital, en este caso los accionistas de los bancos, y los usuarios de dicho dinero y capital, que somos ustedes y yo. Es decir, los bancos actúan en el mercado de dinero y de capitales. ¿Cuáles son entonces algunas de las funciones principales de los bancos? Uno es recibir depósito de dinero del público en general. O sea, imagínense, reciben nuestro dinero si nosotros queremos hacer depósitos. Y como todos o algunos de nosotros sabemos, existen depósitos a plazo, donde ya vamos a ir hablando poco a poco en qué consisten y qué es lo que se realiza. También dice que otorga créditos a corto plazo, por ejemplo, los créditos personales que más de algunos de nosotros también manejamos, manejan cuentas de cheque, que regularmente lo utilizan los que son empresarios o los que tienen microempresas para llevar mayor control de sus gastos. Reciben ahorros del público también, ¿verdad? Otorgan créditos a largo plazo y manejan también tarjetas de crédito. Veamos alguna clasificación ya de los bancos. En un sistema bancario existen varias clasificaciones de bancos, pudiendo ser estos públicos, privados y mixtos. Cuando hablamos de bancos públicos, nos referimos a organismos creados por el gobierno federal, con el objetivo de atender las necesidades para el desarrollo económico y nacional, y que la banca privada no atiende. Esto me llama mucho la atención,
Los bancos públicos han sido creados con un objetivo que es atender las necesidades para el desarrollo económico nacional que al final beneficia a toda una nación. Y pudiésemos mencionar algunos de estos bancos públicos como el Banco Hipotecario, el Banco de Desarrollo del Salvador, que es conocido como Bandesal. Estamos hablando del Banco de Fomento Agropecuario y por qué no mencionar al Banco Central de Reserva. También podemos hablar de los bancos privados, también llamados bancos comerciales, que son instituciones cuya función principal es la intermediación habitual que efectúan de forma masiva y profesional en el uso del crédito. Recordemos que en este tipo de bancos privados, el dueño del dinero, de la plata que nosotros manejamos, son los accionistas, ¿verdad? Y que el Estado o el gobierno solo actúa como regulador de sus actividades, de todo lo que estas instituciones desarrollan. Pero también podemos hablar de los bancos mixtos. Actúan como bancos comerciales en la intermediación profesional del uso del crédito. La mayoría de capital pertenece a los inversionistas, aunque el gobierno también participa con parte de las acciones. Aquí estamos hablando que ya no el Estado o el gobierno actúa como regulador, sino que él participa en las acciones de este tipo de instituciones. Veamos, de acuerdo con la función principal que realiza, los bancos pueden ser de ahorro, de acuerdo a la función, ¿verdad? Depósito, financieros, hipotecarios, fiduciarios, de capitalización o de banca múltiple. En esta oportunidad vamos a hablar de algunos de ellos para que vayamos comprendiendo por qué están clasificados de esa manera y es de acuerdo a la función que cada uno de ellos realiza. Veamos en esta oportunidad los bancos de ahorro. Dice que son instituciones cuya función principal es recibir depósitos de ahorro del público. Estas instituciones pueden realizar diferentes tipos de crédito de ahorro. Pueden ser a corto y a largo plazo. Eso es importante que nosotros conozcamos. Veamos los bancos de depósito. Son instituciones cuya principal finalidad es recibir del público en general depósito bancario retirables mediante la expedición de cheques. Esto era lo que hablábamos con anterioridad, que lo utilizan los microempresarios, empresarios, que es necesario que lleven mucho más control de sus gastos. Y estas tipo de instituciones o bancos realizan operaciones de crédito solo a corto plazo, casi nunca lo hacen a largo plazo. Los bancos financieros, también llamados bancos de inversión, tienen por finalidad atender las necesidades de financiamiento a largo plazo, a diferencia de los bancos de depósito, del sector productivo de la economía. Aquí ya estamos hablando de empresas, no estamos hablando de personas, usuarios como ustedes y yo que somos empleados de instituciones privadas, sino que estamos hablando que son para el sector productivo de un país y operan principalmente en el mercado de capitales. Veamos los bancos hipotecarios, instituciones cuya principal función es la colaboración de créditos o colocación, de créditos hipotecarios, lo cual se vale de la emisión de bonos, además de otros títulos de valor. Este tipo de bancos operan fundamentalmente en el mercado de capitales. Veamos los bancos fiduciarios. Son instituciones que operan por cuenta de terceros, de acuerdo con cláusulas establecidas en un contrato. Regularmente, algunos quizás nos manejamos a grandes rasgos, quizás conocemos que son los bancos fiduciarios, pero en esta oportunidad me he tomado la atribución de decirles que por lo menos fiduciario se refiere a un acto jurídico de confianza, en el que una persona entrega activos a otra persona para que las administre en beneficio de un tercero. Quizás para que vayamos
como entendiendo un poco más cuál es la función de los bancos fiduciarios. Veamos los bancos de capitalización. Son instituciones cuya función principal es la colocación de capitales mediante contratos que se celebran con el público por medio de pólizas. Y algunos de nosotros podemos haber ya utilizado este tipo de banco. Entonces hoy podemos hablar entonces de la banca central. La banca central de un país es la base de todo el sistema bancario. Es la encargada de aplicar las medidas de política monetaria y crediticias necesarias para el buen funcionamiento de la economía nacional. En El Salvador, el Banco Central de Reserva es la institución que actúa como banca central. Esto es importante que nosotros lo descubramos. El Banco Central de Reserva es el encargado de aplicar las políticas monetarias y crediticias en nuestro país. Hablemos de algunas funciones de la banca central en general. Es el único que puede emitir billetes, tiene el monopolio de la emisión monetaria. Probablemente nosotros, porque nuestra moneda no es nacional, no suceda. Sí, por eso hablé que era de la banca central de forma general. 2. Es el encargado de fijar las tasas de interés para los bancos que operan en el país. Estas tasas pueden ser pasivas o activas. Y en este caso, cuando hablamos de pasivo y activo, ya vamos a hablar a profundidad más adelante de ellos. También una de las funciones de la banca central es que fija del depósito bancario o encaje legal que por ley los bancos deben depositar en el Banco Central. Es el encargado de manejar las reservas monetarias del país, lo que hace cumplir con uno de los objetivos principales de la política monetaria. También la banca central funciona como banco de los bancos, ya que es prestamista de los bancos. Es banquero de gobierno cuando éste requiere de recursos financieros. Regula el mercado monetario y crediticio. Informa también al Poder Legislativo acerca de su funcionamiento. En temas anteriores hablamos del Poder Legislativo o quienes conformaban la legislación en nuestro país, y ustedes se recordarán en este momento de ello. Para concluir con el tema de en esta oportunidad que hacemos la introducción a los orígenes de los bancos y la banca central, decimos de la siguiente manera: el buen funcionamiento de la banca central es esencial para que exista estabilidad monetaria y cambiaria y el sistema bancario pueda cumplir con sus funciones asignadas para la economía sea adecuada a las necesidades del desarrollo de un país. Los bancos en esta oportunidad podemos decir que no están puestos en nuestro país o vienen a funcionar solo porque se antojó a alguien hacerlo, sino que porque vienen a cumplir funciones asignadas para la economía, para mejorar la economía de un país. Compañeros, para mí ha sido un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Estaremos hablando de otros temas que vamos a profundizar un poco más, pues ahora solo estábamos haciendo una breve introducción a lo que es la unidad 5 de esta materia, que es Introducción a la Economía 1. Ha sido un gusto estar con ustedes y espero que pronto podamos vernos y poder interactuar de forma diferente. Bendiciones a todos.